Estamos al aire. Hola YouTube, ¿cómo andan? Estamos inaugurando un ciclo. Me voy a presentar primero yo porque hoy soy el entrevistador. Me llamo Sebastián Biersba, trabajo de redactor de contenido y estuve trabajando todo este tiempo con Mónica en un libro y en varias otras piezas de contenido que se trata sobre lo que hace Mónica en el espacio Puentes. A lo largo de la redacción de ese libro, que ahora Mónica les va a contar, llevó sus buenos meses y sus buenos debates, se dieron varios choques porque soy una persona muy escéptica, con un carácter muy cientificista y me gusta mucho meter el dedo en la llaga. Entonces, en todos esos choques había aparecido la idea de que un día yo le hice una entrevista a Mónica y Mónica me dio la libertad de hacerla hoy preguntando lo que yo quiera y haciendo todas las preguntas que tal vez muchos de ustedes tienen sobre el mundo de las terapias alternativas. Soy tan ignorante de este mundo que creo que sirvo para ser una persona en la que muchos se van a poder poner en mi lugar si tienen genuina curiosidad de qué es este mundo. Así que vamos a inaugurar esta entrevista. Se va a presentar ella, la entrevistada, Mónica, y después yo voy a hacer mis preguntas maliciosas. Hola, Mónica. Hola a todos, hola Seba, ¿cómo estás? Gracias. En principio contarles que mi nombre es Mónica Graciela Venter, que en algún momento, hace ya mucho tiempo, bueno, conversando con parte del equipo y con Seba después en particular, surgió esta inquietud y estas ganas mías también de alguna manera de contar mi recorrido y cómo llego hasta acá. Soy profesora de danzas desde hace muchos años, me formé como coach ontológica y después, por diferentes circunstancias de la vida, eh, soy facilitadora y me formé en diferentes terapias complementarias. Y bueno, la realidad es que Espacio Puentes es el resultado y el producto de todo eso brindado a los demás. Y en este recorrido, como contó Seba, lo que fui haciendo es compartiendo mi experiencia personal, que puede ser la de muchos o tal vez la de ninguno, pero que me encantó poder hacerlo. Y en ese proceso, quiero decir además que a Seba le encanta la filosofía, es un filósofo innato, tuvimos muchos debates que fueron sumamente enriquecedores. Y también surgió la posibilidad de este espacio. Bueno, arranco. Eh, Escucho. la primera cosa que creo que yo y tal vez muchos queremos saber es ¿por qué se las llama terapias? Bueno, vos las llamaste complementarias recién. Yo tengo alternativas en mi pregunta. Pero bueno, ¿por qué un adjetivo siempre? ¿Por qué no son terapias y ya? ¿Y qué te llevó a vos a ese mundo? Qué bueno que lo traes así, porque en general se las conoce o siempre se las llamó terapias alternativas. Creo también que el motivo es porque las terapias, por lo menos en las que yo fui haciendo un recorrido personal en una primera instancia y después compartiéndolo y acompañando a otras personas, tienen como punto principal procesos de sanación o de curación en las personas. Nos proveen la posibilidad de encontrarnos en algún aspecto de nuestro interior o ir revisando de a poquito cuáles son esos aspectos que desatendemos, que después provocan muchas situaciones o malestares de los que el cuerpo se hace cargo y a los que conocemos como enfermedades. Yo las llamo complementarias porque tengo la certeza de que la medicina tradicional nos provee de un montón de herramientas, de muchísimas herramientas, y que en la actualidad además hay muchísimos profesionales de la medicina que están revisando la manera de ejercer la medicina y están siendo hoy en día también o están ejerciendo la medicina desde una perspectiva integral u holística, como quiera llamarlo. Entonces, lo que sí siento es que nunca debería o fue una cosa o la otra. O voy a atenderme con el doctor al hospital o me hago una sesión de Reiki o una constelación familiar. O una sesión de psicología o, no sé, una biodecodificación. Podés hacer las dos cosas simultáneamente y segura te van a proveer de herramientas diferentes y que van a enriquecer tu vida.
¿Y cómo apareciste vos en ese mundo? porque estaba así, destrozada. Llegué a ese mundo porque mi estructura de pensamiento y de estar siendo en aquel momento, y cuando digo en aquel momento, no te desaparezcas. No, no, me tiré un poquito para abajo porque estaba muy arriba. Y cuando digo de aquel momento, estoy hablando de casi 25 años atrás. Llegó un momento que me empezaron a generar muchos eh, malestares físicos, muchas incomodidades. Te iba a decir, estoy muy blanco, es la hora y es como entra el sol, no estoy viendo cómo mitigarlo. Pero Bueno, luz que agrego, luz que me... Bueno, ahí está, me ahí estoy está. como beatificando con lo que Ah, decís. ¿viste? Bueno, por el tema, por tu pregunta. Sí. Bueno, no, ¿sabes qué? A ver, recostate sobre el respaldo de la silla. Ahí tenés, ahí ves que depende de la distancia que tenés con la pantalla, ahí te ves como bien, ¿viste? Sí, vos decís que si me Bien. acerco se empieza a afectar la Sí, luz. Bueno, me ¿viste? quedo acá. Ahí. Bueno, como te decía, en aquel momento mi rigidez de pensamiento, mi rigidez en las actitudes y un montón de otras cuestiones que pasaban en ese momento bueno, las comencé a somatizar. Tuve muchísimo tiempo con lo que se llaman migrañas, que son dolores de cabeza severos que se dan en una parte de la cabeza, lo cual me inhabilitaban prácticamente nada, todo el tiempo. Estaba 3 días tirada en la cama, no servía para nada, era como una ameba. Y además eso también complejizaba mucho mi vida familiar, laboral, bueno, en todo sentido. Eh, Hasta que en un momento sentí que algo distinto tenía que hacer y uno de mis hijos me sostuvo en un momento casi desmayándome en una escalera y bueno, sentí que alguna otra cosa tenía que hacer. Y en eso de haberme rendido, y lo digo hoy con estas palabras, porque en aquel momento fue desesperación, de haberme rendido a lo que la vida me estaba trayendo, aparecieron otras alternativas. Y, y eran complemento de verdad en aquel tiempo a los tratamientos médicos que también estaba haciendo. Simultáneamente estaba haciendo las dos cosas. Entonces, así inicié. No están mis preguntas, pero me pareció muy loco recién porque, bueno, yo voy a romper la cuarta pared. La historia la conozco de cómo llegaste a ese Ujú. mundo, no es que la primera vez que lo escucho, pero no la escuchaba hace bastante y estaba pensando en eso y que mi pregunta era por qué el adjetivo alternativa y pensaba tipo, ¿qué es una alternativa en la vida a veces? Y como que literalmente se presentaron como una alternativa estas terapias. Sí, sí, Como para totalmente. sacarle lo peyorativo, alternativa, viste, suena como no tan serio o tipo... Pero no, muchas veces se puede pensar como un camino alternativo al normal en Occidente, digamos, al que estamos acostumbrados. Totalmente. O sea, a ver, y está buenísimo esto que traes, porque también lo conversamos en algún momento. Para mí, contextualizar, ¿sí? Y el contexto que nos rodea también va determinando las elecciones que tenemos y la manera, tal vez, de solucionar algunas dificultades que van apareciendo. En Occidente, sí, totalmente. Digamos que las palabras que van determinando nuestro hacer son científicamente probados. Y esas te Qué encantan. bueno que dijiste esa palabra porque se vienen como tres preguntas de ciencia al hilo. Bueno, Eh, la primera pregunta. Bueno, te voy a hacer dos preguntas como combinadas, así puedes explayarte. dale. Eh, bueno, le voy a invertir el orden. La primera pregunta que tengo es, ¿qué opinás de la crítica que se le suele hacer mucho a este mundo de las terapias complementarias o alternativas? De que para mucha gente la sensación es de que carecen de base científica o que están un poco más flojas de papeles en ese aspecto. Y te pregunto, ¿qué respaldo científico en evidencia empírica tienen? Si lo tienen, si lo necesitan, si apelan a otra cosa, cómo funciona la cuestión de
de la verificación más científica en este campo. Bien, está bueno. Em, si yo te tengo que decir qué opino de aquellos, simplemente los respeto. O sea, no tengo por qué opinar absolutamente nada. Cualquier persona tiene, nada, el derecho y la libertad, además, de poder desconfiar o poder no creer. También, como te digo esto, te puedo decir de que muchas veces aquello que confronta con mucha fuerza, ¿sí? Algo, es más una confesión, ¿no? Que, que una confrontación. ¿De qué nos estás acusando? Absolutamente de nada. Simplemente lo que digo es que cuando a veces estamos con tanta necesidad y con tanta fuerza oponiéndonos a algo, sin siquiera darnos la posibilidad de transitar y de comprobar qué pasa con nosotros o qué nos pasa a nosotros o a cada uno cuando pasamos por una experiencia diferente, porque entonces ahí sí vamos a tener fundamento. Tal vez diferente, porque vos me estabas preguntando qué fundamento científico puede tener. Puede tener fundamentos. Hay muchos científicos que, además de su trabajo conocido como tales, también han tenido mucha incursión en otro tipo de disciplinas, ¿sí? Que las llevan adelante, que las utilizaron y que tal vez esas disciplinas fueron de soporte o apuntalaron algunos procesos también propios en el campo de las ciencias. El tema también es que durante muchos años y algún siglo, hablar de tener percepción ampliada o hablar de, más que hablar, contarlo, ¿sí? De que por ahí se podía tener la percepción en algún sueño de alguna información que no se sabía muy bien de dónde venía, pero esa información terminaba siendo base para investigaciones científicas, porque los tipos podían, con esa información que habían soñado, por decirlo fácil de alguna manera, dilucidar algún tipo de estudio científico que estaban llevando adelante, pero nadie se animaba a decirlo porque, bueno, nada, estaba muy demonizado todo eso durante un montón de tiempo. Con el transcurrir de los años, de los siglos y de, creo yo también, de que también se fue integrando un poco, se fue conociendo de que en Oriente la cultura está mucho más ligada a ese tipo de maneras de conectar con la sabiduría, con la medicina, bueno, con un montón de aspectos de la vida. La sociedad funciona de otra manera. Ni mejor ni peor, voy a destacarlo esto permanentemente, es distinto. Entonces, pudimos también ir tomando algunas prácticas que se daban en Oriente y fueron teniendo resultados favorables en la vida de las personas. Ejemplo de eso, nada, puede ser el Reiki en algún momento, ¿no? Como canalización de energía, todos los procesos respiratorios, ¿sí? La meditación, algún tipo de actividad física que es integral, como el yoga, que integra respiración, que integra, bueno, varios aspectos. Entonces, muchas mediciones que se dan en laboratorio o muchos profesionales de la medicina que por ahí se abren un poco a conocer y a saber que sus pacientes o que las personas están realizando algunas actividades complementarias o algunas disciplinas alternativas, llamémoslas así porque es como se conocen comúnmente, observan beneficios importantes en la salud. De hecho, hay muchos estudios de científicos donde han podido determinar cuál era la calidad de nuevas conexiones neurales cuando las personas meditan, respiran distinto, tienen una alimentación distinta, acceden a tener un cuerpo emocional
gestionado favorablemente. Entonces, todo eso puede medirse también en análisis de laboratorio. O sea, pueden determinar, qué sé yo, no sé, que el cortisol puede tener variaciones significativas cuando las personas tienen determinadas prácticas saludables. No porque el estrés como tal per se haya desaparecido, sino porque se gestiona distinto. Entonces, sí hay manera de medirlo científicamente. Hay quienes lo hacen y hay quienes se interesan en eso. El tema es que está menos difundido, creo yo. Y no sentís, esta vez, acá ya estoy empezando a tirar magia, ¿no? Sí, Yo sí. sabía que mi cuestionario lo iba a traicionar muy al principio. Em, Te voy a hacer dos preguntas. Una está en el cuestionario, pero la quiero hermanar como con otra. Dale. Estoy tratando también de hacer de cuenta que no tuvimos esta discusión 500 veces ya, como que si estuviéramos teniendo por primera vez. Me encanta, Sí. sí. Te abro esta Y. Una. Si está toda esta evidencia. Porque, no, te voy a abrir como una. Van a ser como tres preguntas, pero tienen todas que ver. No se va a branchear Dale. demasiado. Lo primero que te diría yo es. Bueno, ¿por qué deberían tener un fundamento científico? Digo, yo soy una persona que cree mucho en la ciencia y le gusta mucho, pero podría entender el argumento de alguien que me diga, tipo, por ejemplo, porque agarraste una línea que me interesó, me podrían decir como, mira, Occidente en el siglo XVI necesitó el método científico para cierto proceso, después se enamoró del método científico y hoy en día lo que no le entra en esta cajita no existe. Y yo soy una persona que cree que hay fenómenos que sí existen. Y bueno, si la ciencia todavía no me puede venir a ayudar a disfrutarlos, yo los sentí. Y bueno, allá por la carga de la prueba está en la ciencia de venir de... Bueno, a lo que yo respondería, por eso te digo, son como tres preguntas en una. A lo que yo respondería, voy a hacer bien de abogado del diablo acá. Voy a ponerme bien Dale. en forro. Porque Dale. me acuerdo cuando Descartes dice, ¿cómo sé que un demonio no me está engañando? En el método, que se pone muy paranoico. Yo te digo, bueno, me imagino un caso en el que hay un ludópata, por ejemplo, que me está hablando sobre los beneficios del juego. Entonces me dice, pero bueno, o sea, me chupo huevo que haya estudio. Yo sé lo que siento cuando juego, siento esa adrenalina, me siento vivo, probalo conmigo. Y yo a esa persona le diría, ojo con esa sensación de bienestar que probablemente vas a sentir si jugás con el ludópata, porque la adicción es algo que juega con el bienestar, o sea, es una señal confusa la del bienestar y en ese caso la ciencia creo que ayuda a decir, bueno, no tengo que probar todo para saber Ujú. si me sirve o no. Entonces, acá tengo seria pregunta por el efecto placebo, por eso la quería sumar, es cómo sin tal vez recurrir... Ay, pará, antes de hacerte esa pregunta, la que tenía pendiente, que es todo este cuerpo de ciencia que me contás que existe, ¿por qué no está tan difundido? ¿Qué laburo falta para su difusión o no? Y la tercera pregunta, y ahora las paso todas en limpia porque fue un quilombo, sería la cuestión del placebo. Es cómo sabemos que ese bienestar que experimentan o que dicen experimentar las personas no es una autosugestión de, che, fui a un lugar que suena bárbaro y como fui, estoy propenso a sentirme mejor. Entonces las tres preguntas serían, ¿por qué la ciencia se debería interesar en esto? Si es... ¿De quién tiene la carga de la prueba? Si la ciencia de interesarse más en esto o de ustedes de llevárselo ahí. Si es que ya se lo llevaron y todos esos estudios existen, ¿por qué crees que no tienen la difusión que tal vez se merecen? Y la tercera pregunta es, ¿cómo diferenciamos el bienestar del placebo, al menos en este mundo? Fue un quilombo la Bien. pregunta, perdón. No importa. No, 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 pero vamos a hilvanar porque hay muchas cosas interesantes que planteaste. Eh, Primero, a mí la pregunta que me surge siempre en esto, sea lo que sea que vayamos a hacer, y ahí es donde siento que el proceso de ir hacia adentro, de conocernos, de, de empezar a experimentar ese proceso de, en lugar de mirar tanto para afuera, quién debería mostrar, quién debería reconocer, quién debería enseñar, quién debería... En los humanos en este y las personas en este proceso en este trayecto de estar viviendo, no nos empezamos a ocupar de nosotros. Y en eso vuelvo, es el aprendizaje más grande en el que sigo apasionada, que es mirarme. Entonces, sea lo que sea que te ofrezcan para experimentar, yo siempre, la pregunta que para mí es importante es, ¿para qué lo harías? ¿Para qué lo harías? Si es porque sí,
simplemente estás para afuera. Ahora, si es porque hay algo o para que algo tuyo interiormente crezca y te dé algo distinto y te saque de un lugar de incomodidad para estar en un lugar más favorable, ¿sí? Entonces ahí empezás a entrenar el discernimiento. Y no es solamente, che, vinieron y me dijeron esto, dale, porque entonces ahí simplemente te estás sumando a lo que otro hace. Vas para afuera. Pero si en esa instancia empezás a entrenar un poquito el discernimiento, es como un músculo. Y la verdad es que la sabiduría interna de cada una de las personas existe, que esté tapada, que esté camuflada, que nos metemos no sé, me encanta la palabra Matrix, ¿viste? Porque parece que con el tema Matrix nos desentendemos de todo. Pero digo, cada uno tiene su propia Matrix. Entonces, ¿cómo querés armarla, rearmarla, recondicionarla o sostenerla? Y entonces, desde ahí, para mí, la pregunta es el para qué, siempre. O sea, en lo que sea, voy a hacer una constelación familiar. Bueno, ¿para qué la harías? O sea, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Qué de nuevo? ¿En qué te va a colaborar? ¿Qué va? ¿Sí? Lo mismo con un montón de otras terapias o lo que sea que te ofrezcan. Empezar a entrenar el discernimiento. Por otro lado, cuando me preguntaste o cuando planteaste lo de la cajita, digo, cada uno tiene la posibilidad de quedarse en su metro cuadrado o en lo que mida esa cajita, y en todo caso va a ver qué comodidad o qué bienestar siente ahí. Y si en algún momento empieza a apretarle, tal vez tenga que animarse o preguntarse si se da permiso para salir en todo caso un rato de esa cajita, volver y ver qué hay en otro lado. Entonces ahí va a empezar a tener nuevamente la posibilidad de discernir si eso que está probando en algún momento ya no lo sintió. Nosotros venimos con todas las capacidades en algún momento cuando nacemos, son innatas en el ser humano. Después nos vamos adaptando a este medio. También en algún momento lo hablamos y lo escucho en tu planteo y en tu pregunta, y que es coherente también con tu forma de pensar. Digo, ¿tiene que ser científico o es cualquier otra cosa? ¿No? Te lo traigo de manera burda. Sí, cajas, 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 cajas. Cajas, muchas. Digo, ¿y por qué no podría ser? Yo me imagino ondas, ¿me entendés? Ondas que en todo caso coexisten y están permanentemente y simultáneamente ofreciendo posibilidades. Tenés la parte científica que observa, ofrece, y también están los científicos que en algún momento, cuando hay una hipótesis distinta, no es que se desdicen o que está mal todo lo que vieron, simplemente se dieron cuenta de algo nuevo, de algo distinto. Entonces ahí se abre otra puerta. Entonces, para mí, más que cajas, son como etapas, puertas, planos, ondas que coexisten permanentemente y que cada una aporta desde su lugar algo, y que nosotros, entrenando el músculo del discernimiento, podemos decir, che, bueno, a ver, ¿qué de nuevo, de bueno, favorable me va a aportar esto a mí? Yo lo veo distinto. Para mí coexisten todos esos ámbitos. Y es una muy buena posibilidad que nos demos el permiso de poder vivenciarlos simultáneamente. Y a ver, siguiendo con mi... ¿me escuchás bien ahí, no? Sí, lo que Sí. pregunto es que si quedó algo sin responder. No, fuera todo... bueno, sí, esta vez la parte de por qué todos los estudios y la ciencia disponible que contás que hay un poco de este mundo, tal vez no tienen la difusión, como decías en la respuesta anterior, que tal vez no tienen la difusión que podrían tener. ¿Por qué crees que es eso? Pero bien, lo que pregunto es, digo, eso tal vez pasaría en Occidente. Claro, sí. Ahí está, porque digo, no es que no existe. No existe tal vez en el contexto o en esta parte de cultura occidental en la que nosotros estamos inmersos. ¿Y por qué? ¿Por qué somos tan alérgicos a darle el lugar que tal vez se merecen? Pero no sé si somos tan alérgicos, porque tal vez esto te pasa a vos. Yo vivo en Occidente y en algún momento elegí algo distinto y no me pasa.
No, Y sí, vivimos en la misma Argentina, no, dicho pero sea de digo, paso. o sea, existe esta noción, como te decía al principio, de que las terapias alternativas están más flojas de papeles, por lo que sea, porque no lo necesitan, porque no sienten necesidad de justificarlo tanto, porque no ponen tanta Claro, guita para justificar lo que vos quieras, pero esa idea, ¿por qué existe? ¿Por qué está como en la opinión esa pública? idea, bien, pero esa idea nos existe. Digo, nos existe, por ejemplo, existía en mí en algún momento en la Mónica de hace 25 años atrás. ¿Y por qué Hoy, crees que existía en vos? pero porque yo también estaba en esa posición polar, de polaridad, de que o era blanco o era negro. Punto. Y la verdad es que después, a cachetazos, si querés, la vida se fue encargando de mostrarme que hay muchos más tonalidades de blancos y de negros y de grises y en el medio, y que tal vez si nosotros hiciéramos como un zoom arriba del mundo, de este planeta Tierra, y no sé si todo es como nosotros creemos de que está infravalorada o infravalorado la mirada o la validación de otras disciplinas holísticas. Tal vez sí lo creemos, o sí te escucho y hay muchas personas que les pasa, pero porque tienen, y esto sin que suene como despectivo, pero en general tenemos una mirada muy chiquita y acotada, porque también muchas veces mirar lo que nos es cómodo, lo que nos gusta, es una manera de evitar mirar otras cosas que nos haría reflexionar o nos haría pensar que necesitamos empezar a mirarnos o revisar algunas cuestiones muy íntimas. Sí, sí, es una posibilidad. Tomo la posibilidad de que sea una mirada un poco parroquial de acá, de decir tipo, bueno, no igual, o sea, bueno, igual con la pregunta que te iba a hacer después medio que seguimos con la misma idea, así que es como que se puede avanzar y resolver después. Dale. En esta mirada que decís que pega íntimamente en mi neurosis y mi TOC y mi necesidad de poner cajas por separado, la idea de esta ondulación y superposición, pregunto, ¿cómo se da Ujú. esa complementariedad? ¿En qué momento no se pisan? ¿En qué momento se necesitan las terapias tradicionales y las alternativas? O sea, es todo un complemento perfecto, es tipo una piecita que se encarga de otra se encarga de otra y encajan bárbaro. ¿O hay algunos lugares de disputa, algunas fronteras raras, algunos lugares de redundancias? Yo recuerdo, voy a violar de nuevo la intimidad de nuestro libro y nuestras sesiones. En un momento me dijiste que sentías que la medicina occidental era un poco más una lógica de apagar incendios cuando ocurrían y la medicina más de corte holista oriental era como de prevenir el incendio en primera instancia. Eso me quedó resonando, eso siento que es como una cuestión complementaria interesante, pero pregunto, ¿no hay lugares de disputa, no hay lugares donde se pisan, son solo una se encarga de lo que la otra deja libre? ¿Es tan perfecto el matrimonio? No, yo creo que no. O sea, yo vuelvo, eso sería eh, volver a pensar en términos de polaridad. Sí, la pregunta Y, fue súper y polar. está, y está, y está bien. Por ejemplo, en Europa hay muchos, y cuando yo me enteré también me sorprendí, hay muchos centros de salud que utilizan la terapia floral, ¿sí? Que es utilizar esencias, unas esencias florales que intervienen en la armonización del cuerpo, del cuerpo sutil de los seres humanos, pero ellos lo utilizan como métodos preventivos, ¿sí? Es decir, se anticipan a esta cuestión de que solo las personas lleguen por cuestiones de urgencia y en ese momento se desatiende toda la parte emocional, toda la parte de qué calidad de pensamientos estamos teniendo las personas, ¿sí? Eh, ya a esta altura estamos pudiendo escuchar y ver, porque la información, y eso también está buenísimo, así como por ahí la celeridad con la que la información circula por todos los medios,
esto también está bueno. Las investigaciones que van teniendo algunos profesionales las van publicando o las van compartiendo, porque ya no son publicaciones tan esquemáticas o estrictas ¿no? de como era antes. Por ahí muchos profesionales hoy dan sus experiencias y las comparten a través de los canales que conocemos. La calidad de nuestros pensamientos delata cuál es la calidad después de nuestro cuerpo emocional, y eso es como muy buen material para que un profesional, por ejemplo, de la salud, que observe a su paciente o consultante de manera integral o holística, sepa que está teniendo una desarmonía emocional y que eso va a provocar determinados malestares físicos. ¿Sí? O sea, no tiene por qué ser una partecita, de una partecita se ocupa uno y de otra partecita otro. A veces sí. Digo, es como los bomberos. Vos ve a los bomberos que primero te dan clases durante todo el año, pasan información diciendo, bueno, tengan cuidado de los calefactores en las casas, de no dejar no sé qué cosa encendida, o de si se va de camping, no dejar encendida la fogata o lo que sea. O sea, te van enseñando todo el año, pero en el momento que hay un incendio, salen a apagarlo. No es que en ese momento se ponen a decir, che, pero vos te acordás que yo te conté hace 3 meses que no tenías que dejar... No. O sea, lo que es urgente y de lo urgente se ocupa quien tiene que ocuparse en el ámbito que corresponde. Y en el mientras tanto, es como una inversión. Para mí, es una buena inversión ocuparme de mi cuerpo emocional, de poder darme cuenta qué calidad de pensamientos recurrentemente tengo. Entonces eso también me va a dar la pauta de cuál es la neuroquímica que se pone al servicio de esos pensamientos, qué emociones van apareciendo. Entonces, cuando yo aprendí a preguntarme si eso era favorable o era desfavorable para mí, automática, es como un entrenamiento, vuelvo, porque todo se entrena. Ahí empecé a entrenarme a decir, bueno, ¿para qué voy a ponerme a rumiar como una vaca con algo que en definitiva tal vez no puedo ni solucionar? Entonces, si esa situación se está dando así y yo no tengo ningún tipo de injerencia, elijo ocuparme de las cosas en las que sí puedo tener injerencia. ¿Y cuál es el único ámbito en el que tengo 100%, bueno, o 99% de injerencia? En mí. Sí, tiene sentido lo que decís, pero bueno. Gracias. Yo, yo soy nada más el vehículo del escepticismo hoy. Me Eh, encanta. bueno, también le cuento a la gente, nos habíamos propuesto, porque nuestras charlas son infinitas, nos habíamos propuesto, estamos probando el formato YouTube, nos habíamos propuesto más o menos 45 minutos, nos pareció una duración lógica para pensar este formato de entrevistas, así que, por lo que veo, tengo como para las dos últimas preguntas. Bien. Y te las voy a hacer juntas, así puede ser como como un desarrollo. Eh, no estoy eligiendo cómo las quiero mezclar. Sin Sí. maldad. No, esta va a ser súper conciliadora. Eh, Quiero que sepa la gente que está escuchando que hay miles de puertas que me gustaría seguir abriendo, pero estamos limitándonos para que haya mucho de esto y no solo una versión de 6 horas de esto que nos canse a todos. Estamos tratando de limitarnos para hacer mucho. Entonces, para darle un lindo cierre a esto, que igual te quiero agradecer por la posibilidad de poder preguntar lo que quiera desde el escepticismo, porque para mí es recontra divertido y siento que es un contenido súper honesto. Le cuento a la gente, me pueden creer o no. No le leí nunca las preguntas a Mónica, no preparamos nada, podría haberle preguntado literalmente cualquier cosa. Así que me parece súper honesto y me parece que es el lugar del que debería hablar alguien que cree en lo que hace, obviamente. ¿Cuál es el problema en responder? Sí, obvio. ¿Puedo tomar una licencia y un paréntesis antes de las dos preguntas? Sí, decime. Que fue parte de otro audio. Quiero además compartir y compartirte que, como dije la vez pasada, en esto que hablaba de ondas y de superposiciones y demás, para mí
personalmente, esto es parte como de un caos interno que se va suavizando en la medida en que lo voy haciendo. Porque pude haber tenido conversaciones de este o de cualquier otro tipo en un montón de aspectos, pero no así, con un formato, con, con la responsabilidad que para mí también implica esto, ¿sí? Y también con la libertad de ambos de poder preguntar o decir o plantear y contestar. Entonces, también cuando vos hablabas de que si eh, las disciplinas como se superponen o cada una se ocupa de lo suyo y demás, cuando yo siento ese caos interno, que puede ser chiquito, desafiante y demás, y que después se va como suavizando y entra en un nuevo orden, eso es lo que siento que pasa en los ámbitos en general. Hay situaciones de crisis, de desafíos, de desorden, que en algún momento, porque le pones la atención y le pones el foco, empiezan como a adquirir un nuevo orden y una nueva manera. Sí, está Y buenísimo. Y es verdad que hacer ordena. ujú, A mí me, a mí me recontrapasa cuando escribo, cuando hago streams, cuando hago entrevistas, que hay algo del acto de hacerlo, es como ir al psicólogo. Hay algo del acto de hacerlo que me predispone a sacar como la mejor versión de mí. Que es ujú, como que tal vez si no te sale si te sentás a hacer de cuenta que lo estás haciendo. Hay algo de tal la cual. cámara prendida, de saber que lo queremos compartir, que hace querer como honrar el espacio de alguna forma. Sí. Y bueno, lo que te quería preguntar es cómo ves el futuro de, de este mundo, de la relación de este mundo con los otros mundos, del futuro de esto en la Argentina. Si quieres hacer un breve repaso, al menos de que vos sos consciente de cómo llegó esto acá, cómo se instaló, en qué momento lo ves. Querría decir la espiritualidad, el mundo de las terapias alternativas, pero es un mundo gigante, así que agarrarlo desde donde vos quieras. El clima de época, cómo lo ves, hacia dónde crees que va. Y, y la otra pregunta es que en tu experiencia, yo creo que alguna que otra cosa entiendo ya por escucharte hace un tiempo, pero contarle a la gente, ¿qué se puede llevar a alguien que entra a este mundo? O sea, ese bienestar, cómo lo describirías? Una persona que está escuchando y tal vez le interesa, le da curiosidad y quiere saber, tipo, qué es lo que se suele llevar la gente de de esta góndola que tiene la cultura para ofrecer. Eso. ¿Cómo ves el clima de época? ¿Cómo proyectás el futuro? Y contarle a la gente, esto voy a tirar yo una de las palabras que tal vez aparezca, que es la que más me quedó a mí, estos sentimientos de expansión, cómo se dan. Porque nada, me parece que es algo que alguien querría saber. Yo lo querría saber. Yo ya lo sé, Bien. pero lo querría saber. Más que hacer futurología, lo que sí puedo compartir es que la realidad es que tampoco sé si 23, 25 años, que es mi recorrido consciente, es mucho, poco y demás. No sé, fue mi tiempo y está siendo mi tiempo. Y en este tiempo lo que sí puedo notar es eh, que cuando yo empecé en aquella época, era muy difícil conversar con alguien abiertamente como lo estoy haciendo con vos, o como te ha pasado a vos tal vez con tus amigos en un bar de hablar o de astrología o de alguna terapia complementaria o alternativa. Antes era muy difícil, pero realmente difícil. Me ha pasado en conversaciones con amigos o que yo llegaba literal, hace unas semanas nos acordábamos con una amiga, que yo llegaba a una cena un poquito más tarde porque había tenido una capacitación y o me hacía la tonta e inventaba lo que había hecho para evitar que se rieran, o lo decía como también un proceso interno de hacer, de hacer callo, decía yo, ¿no? Claro. Sí. Y lo que nos acordábamos con esta amiga es justamente eso. Yo había llegado de terminar un proceso de iniciarme en el Reiki y ella se acordó
y me dijo, ¿te acordás cómo te gastamos esa noche? Y bueno, sí, y sigue siendo mi amiga. Eh, y después de 20 y pico de años, una escéptica, tanto casi como vos, se puso a charlar conmigo después de una tarde de mates de un montón de posibilidades, porque ella también eligió en algún momento utilizar la terapia floral como opción y como posibilidad. Entonces, que está transformándose favorablemente la posibilidad de por lo menos conversar públicamente y que la información circule hoy con respecto a lo que pasaba hace 20 años atrás, para mí es favorable. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Lo que las personas decidamos que pase. Porque acá no es que alguien con la varita mágica, simplemente la sumatoria de las decisiones conscientes o menos conscientes que las personas tenemos van generando los resultados. Y la sumatoria de esos resultados termina siendo eso que vamos viviendo permanentemente. ¿Qué es lo que comenzar a transitar y a caminar la posibilidad de diferentes terapias complementarias nos trae a las personas? Posibilidad de expandirnos conscientemente, posibilidad de discernir conscientemente cuando estamos en situaciones favorables y desfavorables. Y no solo a nivel personal, sino teniendo la conciencia de que la calidad de nuestro ser influye en nuestros entornos e influye en nuestros ámbitos cercanos. O sea, yo claramente pude observar, porque en un primer momento cuando yo empecé, era gastada por parte de mis hijos, gastada por parte de los familiares más cercanos, gastada de lo que... Ok, no te voy a decir que en todo momento lo tomé como algo, bueno, ya va a pasar. No, me angustié, me enojé, y después de muchos años, cada uno de ellos, de distintas maneras, a su ritmo y por sus necesidades, pudieron en todo caso ir transitando por diferentes terapias y posibilidades. Y a cada uno nos favorece en algún aspecto de nuestras vidas. Y esto, quiero hacer una distinción, esto no es como un medicamento. No es que te tomás una pastilla de constelaciones familiares y se terminó la historia. O no es que te tomaste unas gotas de, no sé, de Reiki o de Theta Healing o de lo que sea. No, esto es decisión y ponerle voluntad a los procesos. Bueno, estamos en 43 minutos y 20 segundos, lo cual habla de nuestra supina prolijidad con los tiempos que tuvimos siempre. Nunca llegamos tarde a una reunión, nunca nos pasamos de nada. Eh, Creo que hubo yo al menos tuve una sensación de cierre. Me pareció una gran primera entrevista. También le quiero contar a la gente, ya que estoy, me gusta el micrófono y la cámara. Eh, con Mónica estamos atravesando el pasaje de estar encerrados en el laboratorio digital, igual porque Mónica vive en el sur y yo en Buenos Aires, escribiendo el libro. Y bueno, estamos viviendo toda esta transición al contenido, así que esta entrevista de yo a ella era una cosa simpática que se nos ocurrió y queríamos hacer, y me gustó a mí por lo pronto. Así que no sé, ¿querés decir las últimas palabras, Mónica? Yo me despido de la gente. Ojalá disfruten esta entrevista. Yo disfruté hacerla. Te dejo. Yo disfruté muchísimo también esta entrevista. En algún momento también conversamos esto de que yo siento de que en la interacción con otro siempre emergen reflexiones importantes en el sentido que van siendo nutridas por lo que cada persona está pudiendo hacer en ese momento.
Así que para mí puro disfrute y bueno, con las ganas de que esto continúe. Sí, además de agradecerte a vos, agradecer a la consultora y al equipo de personas que nos acompañan, porque también siento siempre que hay algo importante que es poder estar en estado de gratitud. Eh, si en algún momento una de las personas no hubiese sido tan insistidor, para que yo pudiera dar un paso y salir de la comodidad aparente en la que estaba para hacer algo distinto, no hubiese estado ahí perseverante, tal vez esto no hubiese pasado. Así que también mi gratitud en este punto a vos, a él y a todos ustedes como consultora. Bueno, gente, dejen su like, visiten el resto Gracias, del contenido y nos vemos la nos próxima. encontramos. Chao.